Al oeste de Escocia, a unos 18 kilómetros de la isla de Lewis, hay un grupo de islas deshabitadas conocidas como Islas Flanagan. La mayor se llama Eilean Mor, o sea, Isla Grande en lengua gaélica. Tiene solo 39 hectáreas de extensión, llegando a los 88 metros sobre el tormentoso Mar del Norte. Las Islas Flanagan son un archipiélago de 7 islotes deshabitados. Toman su nombre de Flannan Mac Tuiredelbhaig, un obispo del siglo VII que evangelizó la zona y en sus últimos días se retiró en la isla mayor, la llamada Eilean Mor, donde aún se conservan algunas ruinas de la capilla que levantó. Tan solo en verano algunos pastores llevaban sus ovejas a las islas debido a la calidad de su pasto, pero aparte eran evitadas y asociadas a figuras malignas típicas del folclore escocés, brujas y kelpies, porque su niebla era frecuente y las rocas facilitaban los naufragios. Los navegantes de la zona las llamaban por eso los 7 cazadores. Entre 1895 y 1899 se erigió un faro de 23 metros de altura, el cual fue diseñado por David Alan Stevenson para el Northern Lighthouse Board. La construcción fue emprendida por George Lawson de Rutherglen a un costo de unas 6.914 libras, equivalentes a 784.000 libras en 2019, incluyendo la construcción de los lugares de amarre, escaleras, vías para un pequeño ferrocarril, etc. Todos los materiales usados tenían que ser subidos por los acantilados de 45 metros directamente desde los botes de suministros, lo que no era una tarea trivial en el siempre agitado Atlántico. Se construyó una línea de vías para un pequeño vagón o buggy, cuyo propósito era facilitar el transporte de provisiones para los fareros y combustible para la luz, parafina en aquellos tiempos, que llevaba la luz del faro, y la misma consumía un aproximado de 20 barriles al año. En el empinado terreno, desde las zonas de atraque mediante un ferrocarril por cable, era como se transportaba estos buggies. El vagón en cuestión funcionaba con un motor de vapor pequeño situado en una cabaña contigua al faro. Una pista descendía desde el faro en dirección oeste y luego curvaba hacia el sur. En el centro de la isla se bifurcaba mediante un conjunto de desvíos de acción manual jocosamente bautizado Cruce Clapham. Una rama continuaba su curvatura hacia el este hasta el sitio de atraque en este punto cardinal, en el lado suroeste de la isla, formando así un semicírculo, mientras la otra, ligeramente más corta, torcía al oeste para servir al sitio de atraque del oeste, situado en una ensenada pequeña en la costa sur de la isla. Las aproximaciones finales a las zonas de atraque eran extremadamente empinadas. El cable estaba guiado por poleas puestas entre los rieles y una línea de postes colocadas fuera del rail anterior impedía descarrilamiento por si había un fallo en el que se soltasen las poleas de arrastre. En 1925, el faro fue uno de los primeros en tierras escocesas en recibir comunicaciones desde la costa por telegrafía inalámbrica. En los años 1960, el sistema de transporte de la isla fue modernizado. El ferrocarril fue retirado, dejando además el lecho de hormigón en el que se había colocado para servir de camino para un mosquito. Esto es un vehículo de carga de 3 ruedas de goma con motor de 4 tiempos, construido por Aimers McLean de Galashiels. Este tuvo una vida laboral mucho más corta que el ferrocarril, al quedarse obsoleto cuando el helipuerto fue construido. El 28 de septiembre de 1971, el faro fue automatizado. Un helipuerto de hormigón armado fue construido al mismo tiempo para permitir visitas de mantenimiento en condiciones climáticas adversas. La luz es ahora producida por la combustión de gas acetileno
y tiene un alcance de 17 millas náuticas, unos 32 kilómetros. Pero volviendo atrás en el pasado, a pocos días del aniversario de la inauguración del faro, todo cambió en la noche del 15 de diciembre de 1900, cuando a bordo del vapor Archer, en ruta de Filadelfia a Leith, su capitán Holman anotó en su cuaderno de bitácora que la luz no estaba encendida a pesar de las condiciones climáticas adversas. Además, envió un mensaje a la sede de la Cosmopolitan Line Steamers, la empresa responsable del servicio. Cuando el barco, retrasado por el temporal, atracó en Leith el 18 de diciembre de 1900, el avistamiento fue informado a la Northern Lighthouse Board. El barco de aprovisionamiento del faro, el Hesperus, fue incapaz de navegar desde Priasclit Lewis como tenía planeado el 20 de diciembre debido a las condiciones climáticas adversas y no logró llegar a la isla hasta el mediodía del 26 de diciembre. El faro estaba manejado por 3 hombres, James Ducat, Thomas Marshall y Douglas MacArthur, con un cuarto hombre de relevo rotativo que pasaba tiempo en la costa. Este era llamado Joseph Moore. Al llegar la tripulación y el hombre de relevo vieron que el mástil no tenía bandera. Todas las cajas de provisiones habituales anteriores habían quedado en el sitio de embarque y lo que es aún más extraño, ninguno de los fareros estaba allí para darles la bienvenida. Jim Harvey, el capitán del Hesperus, intentó llamar su atención haciendo sonar la sirena del barco y lanzando una bengala, pero sin éxito. Se arrió un bote y Joseph Moore, el cuarto farero de relevo, fue llevado a tierra solo. Encontró la puerta de entrada al complejo y la puerta principal del faro, ambas cerradas. Las camas sin hacer, en la chimenea las cenizas frías y el reloj de pared parado al no haberle dado cuerda. Regresó a la zona de atraque con estas siniestras noticias y entonces volvió con el segundo de a bordo del Hesperus y un marinero. Una búsqueda más minuciosa reveló que las lámparas habían sido limpiadas y rellenadas. Un sobre todo encerado continuaba en el perchero, sugiriendo que uno de los fareros había salido sin esta habitual protección marinera contra el mal tiempo, propio de esa época del año. Todo permanecía limpio y en orden, sin la menor señal de violencia, aparte de una silla volcada junto a la mesa de la cocina. No había ningún rastro de los fareros ni dentro ni fuera del faro, ni tampoco por los alrededores de la isla. Moore y los 3 marineros voluntarios se quedaron en la isla para atender al faro, y el Hesperus regresó a Lewis. El capitán Harvey envió un telegrama al Northern Lighthouse Board con fecha del 26 de diciembre declarando: un accidente terrible ha pasado en las Flanans. Los 3 guardianes, Ducat, Marshall y el ocasional, han desaparecido de la isla. Se detuvieron los relojes y otras señales indicaron que el accidente debe haber sucedido aproximadamente hace una semana. Pobres hombres, deben haber sido arrojados desde los acantilados o ahogados tratando de asegurar una grúa. El equipo escribió el siguiente informe sobre lo que encontró. Las lámparas están limpias y el equipo en perfectas condiciones de funcionamiento. Había combustible para impulsar el faro y parecía estar todo listo para su uso. En la sala de operaciones se encontró una silla caída cerca de la mesa, había una baraja sobre el suelo y una botella rota. En las habitaciones abrimos los armarios donde hemos encontrado la ropa que pertenece a los guardias, pero faltan 2 impermeables y un par de botas de agua. El techo de la casa parece haber sido duramente golpeado por las tormentas y presenta goteras en varios puntos. La pistola de bengalas no ha sido encontrada ni los silbatos de señales. El embarcadero está seriamente dañado por la tempestad, el bote está destrozado, las boyas esparcidas por todo el lugar y el equipo está hecho añicos. No hay ninguna señal de los empleados del faro. A pesar del desastre, no hay ningún indicio de lucha. Según Moore, el último en ver con vida a sus compañeros justo antes de salir del faro para sus vacaciones, todo estaba tranquilo. Dijo que sus compañeros estaban actuando de manera normal y el ambiente era bueno. Ninguno de ellos parecía molesto o triste.
Se especuló que James Ducat, en su última visita a la costa, poco menos de un mes antes de la desaparición, se había quejado de su trabajo, murmuró que no le gustaba estar en Eilean Mor y afirmó que el lugar no era bueno para sus nervios. Para muchos otros había tenido una especie de premonición de lo que iba a suceder. Ducat había enviado una petición a Robert Muirhead, el supervisor de los faros, para ser transferido a otra función. Sin embargo, Muirhead insistió en que el empleado siguiera trabajando en el sitio por lo menos hasta el próximo año antes de que se encontrara un sustituto. Para un vigía de faro, la vida tiende a ser solitaria y pacífica, pero para el equipo de la isla en Flannan, las cosas nunca fueron tranquilas. Para sobrevivir tuvieron que lidiar con un clima durísimo, tormentas de frío y viento penetrante. Los hombres tenían provisiones, pero tenían que pescar y cuidar lo que habían sembrado. También necesitaban llevar a cabo todos los días el mismo trabajo, aburrido y repetitivo. Además, el espacio común que habitaban era pequeño y agobiante. En Eilean Mor, los hombres registraron cada rincón de la isla en busca de pistas sobre el destino de los guardianes. Encontraron que todo estaba intacto en el embarcadero, pero en el sitio de atraque del oeste proporcionó evidencia considerable de daños causados por tormentas recientes. Una caja a 33 metros sobre el nivel del mar había sido rota y sus contenidos esparcidos por varios metros a la redonda. Las barandas de hierro estaban dobladas, los raíles del hierro del ferrocarril habían sido arrancados de su hormigón y una roca que pesaba más de 1 tonelada había sido desplazada. En la cima del acantilado, a más de 60 metros sobre el nivel del mar, la hierba había sido arrancada hasta 10 metros del borde del acantilado. No obstante, en el cuaderno de anotaciones de Ducat, la última información es del 15 de diciembre. No hay nada extraño, la lectura de la velocidad del viento y la temperatura se llevaron a cabo según lo dispuesto por el manual. Comentó que la luz fue apagada a las 9 horas del día 15 porque había luz suficiente para navegar. De hecho, en la tarde del 14 de diciembre hubo una fuerte tormenta con olas muy altas, pero el día 15, a la fecha de la última anotación en el diario, no se menciona ningún problema. Además, está la cuestión de que los vigías tenían cierta experiencia. Ellos no cometerían el error de abandonar el faro durante una tormenta con fuertes olas a punto de barrer la isla. Los indicios apuntaban a que una última persona se había quedado en la casa y se había refugiado en la cocina después de cerrar las puertas y colocar barricadas. Pero, ¿por qué habría estado escondido en este lugar y qué quería mantener fuera de la casa? Bueno, hay rumores más extraños que mencionan a los ovnis, serpientes mar y hasta un legendario pájaro gigante del folclore escocés que habría atacado el faro y secuestrado a sus ocupantes para alimentar a sus crías. Ningún cuerpo fue nunca encontrado, resultando en una fascinadora especulación nacional. En diarios y periódicos de la época se contaron historias inverosímiles, como que una gran serpiente de mar o pájaro marino gigante se habían llevado a los hombres, que habían arreglado para que un barco les recogiera y empezaran nuevas vidas, que habían secuestrado por espías extranjeros, o habían conocido su destino a través de la presencia malévola de un barco lleno de fantasmas. Las explicaciones sobrenaturales sobre espíritus o brujería eran las preferidas por los locales. Más de 10 años después, los acontecimientos todavía eran conmemorados y especulados. Sin embargo, en un primer relato hecho por Moore, el guardián de relevo, declaró que los utensilios de cocina estaban todos muy limpios, lo cual es señal de que debe haber sido después de la cena que en algún momento se fueron. Moore, cuando se despidió de ellos el día 8, los había visto bien, ni tristes ni molestos. La última entrada anotada en el registro del faro era del 13 de diciembre, pero se había escrito en la pizarra para transferir luego al libro de registro las incidencias climáticas del día 14, con mal tiempo, y a las 9 a.m. del día 15 que el viento amainaba y se apagaban las luces por buena visibilidad. Y ahora viene la investigación del Northern Lighthouse Board. El 29 de diciembre de 1900, Robert Muirhead, superintendente de la Northern Lighthouse Board,
la NLB por sus siglas en inglés, llegó para llevar a cabo una investigación oficial sobre el incidente. Muirhead había reclutado a los 3 hombres desaparecidos y les conocía personalmente. Examinó la ropa dejada en el faro y concluyó que James Ducat y Thomas Marshall habían bajado a la zona de atraque occidental y que MacArthur, el ocasional, había dejado el faro durante una fuerte lluvia en mangas de camisa. Anotó que quienquiera que dejara el faro, el último había dejado desatendida la luz, violando las normas de la NLB. También señaló que algunos de los daños en el embarcadero oeste eran difíciles de creer a no ser que se vieran realmente. Según las pruebas que pude obtener, estoy convencido de que los hombres habían estado de guardia hasta la cena del sábado 15 de diciembre, que habían bajado para asegurar una caja en la que se guardaban las cuerdas de amarre, de atraque, etc. Y que un mar extra grande había subido por la roca, había pasado por encima de ellos y viniéndose abajo con fuerza inmensa, los barrió por completo. Se desconoce si esta explicación trajo algún consuelo a las familias de los perdidos fareros. El destino de Marshall Ducat, una viuda y 4 hijos, MacArthur, que dejó viuda y 2 hijos, lanzó una sombra sobre el servicio del faro durante muchos años. Posteriormente, investigadores han tenido en cuenta la geografía de las islas. La costa de Isla Moore está profundamente marcada por estrechos acantilados llamados geos. El embarcadero oeste, situado en uno de estos geos, termina en una cueva. Durante marea alta o tormentas, el agua se precipita en la cueva y entonces rebota y sale con una fuerza considerable. Es posible que MacArthur pudiera haber visto una serie de grandes olas acercándose a la isla y sabiendo que probablemente el peligro que corrían sus colegas, corrió abajo para advertirles, pero solo para ser arrastrado también por la violenta marejada. Investigaciones de James Love descubrieron que Marshall había sido anteriormente multado con 5 chelines por haber perdido su equipamiento durante un fuerte vendaval. Podría ser que, intentando que no volviera a ocurrir, él y Ducat intentaran asegurar su equipamiento durante una tormenta y fueron barridos por una gran ola. El destino de MacArthur, a pesar de la obligación de que un hombre como mínimo debía permanecer en el faro, puede haber sido igual. Love especula que MacArthur probablemente trató de advertir o ayudar a sus colegas y fue también barrido. Esta teoría tiene la ventaja de explicar el sobre todo y el abrigo de MacArthur en sus perchas, pero no las barricadas y puertas cerradas desde adentro. Otra teoría se basa en las experiencias de primera mano de Walter Aldebert, el farero de la Flannan de 1953 a 1957. Él creía que un hombre pudo haber caído al mar y entonces sus compañeros que intentaron rescatarle también fueron barridos por anormales olas gigantes. Otra propuesta se basa en la psicología de los guardianes. Presuntamente MacArthur tenía un carácter volátil. Esto puede haber terminado en una lucha al borde del acantilado del embarcadero oeste, causando la muerte de los 3 hombres. Sea como fuere, pasaron 70 años sin incidentes hasta que en 1971 el faro de Isla Moore fue modernizado y automatizado, eliminando la necesidad de guardias permanentes en la isla. Hoy en día, este solitario faro sigue proyectando su luz sobre el océano, posiblemente buscando señales de sus guardias desaparecidos cuyo paradero nunca fue descubierto.